El sistema hematopoyético. Capítulo 446. Desarrollo del sistema hematopoyético. Hematopoiesis en el embrión y en el feto humano. La hematopoiesis es el proceso por el que se forman los elementos celulares de la sangre. En el ser humano, la hematopoiesis embrionaria y fetal se divide conceptualmente en tres etapas anatómicas: mesoblástica, hepática y mieloide. La hematopoiesis mesoblástica tiene lugar en estructuras extraembrionarias, sobre todo en el saco vitelino, y comienza entre los 10 y los 14 días de la gestación. Hacia la sexta-octava semana del embarazo, el hígado sustituye al saco vitelino como lugar principal de producción de células sanguíneas y durante este periodo la placenta también contribuye como órgano hematopoyético. Hacia la 10ª semana la hematopoiesis extraembrionaria prácticamente ha cesado. La hematopoiesis hepática se mantiene durante el resto de la gestación, aunque la producción hepática disminuye durante el segundo trimestre mientras aumenta la hematopoiesis de la médula ósea, mieloide. El hígado sigue siendo el principal órgano eritropoyético. En el hígado fetal humano se producen escasos neutrófilos durante las semanas 20 a 24 del embarazo. Cada órgano hematopoyético alberga poblaciones celulares distintas. Hacia la 18-20 semana de gestación, el hígado fetal es predominantemente un órgano eritropoyético, mientras que la médula ósea produce tanto eritrocitos como neutrófilos. Los tipos de leucocitos presentes en el hígado y la médula ósea fetal difieren durante la gestación. Los macrófagos preceden a los neutrófilos en la médula ósea y el cociente entre macrófagos y neutrófilos disminuye a medida que avanza el embarazo. Con independencia de la edad gestacional y de la localización anatómica, la producción de todos los tejidos hematopoyéticos comienza por células precursoras pluripotenciales, capaces tanto de multiplicarse como de una maduración clonal hacia todas las estirpes de células sanguíneas. Las células progenitoras se diferencian por acción de factores de crecimiento hematopoyéticos, tabla 446, 1. La producción del factor de crecimiento hematopoyético fetal es independiente de la producción del factor de crecimiento materno, figura 446, 1. Los eritrocitos fetales son mayores que los del adulto, y a las 22 a 23 semanas de gestación el volumen corpuscular medio puede llegar a 135 fentolitros, figura 446, 2, gráfico superior. De modo similar, la hemoglobina corpuscular media se encuentra muy elevada a las 22 a 23 semanas de gestación y disminuye de modo relativamente lineal a medida que avanza la gestación, ver figura 446, 2, gráfico inferior. Por el contrario, la concentración de hemoglobina corpuscular media se mantiene constante durante la gestación, en 34 más o menos 1 gramos por decilitro. Aunque el tamaño y la cantidad de hemoglobina en los eritrocitos disminuyen durante la gestación, el hematócrito y la concentración de hemoglobina en sangre aumentan gradualmente, figura 446, 3, gráficos superior e inferior, respectivamente. La concentración de plaquetas aumenta progresivamente en la sangre entre la semana 22 y la 40 de gestación, figura 446, 4, pero el tamaño plaquetario, valorado por el volumen plaquetario medio, permanece constante a 8 más o menos 1 fentolitros. No se observan diferencias entre uno y otro sexo en los valores de referencia neonatales y fetales de las mediciones de los índices eritrocitarios, el hematócrito, la hemoglobina, el recuento plaquetario o el volumen plaquetario medio. Granulocitopoiesis fetal. Los primeros neutrófilos aparecen en el feto humano hacia la 5ª semana posconcepcional y lo hacen como pequeños grupos celulares situados alrededor de la aorta. La médula ósea fetal comienza a formarse alrededor de la 8ª semana de gestación. Entre la 8ª y la 10ª semana, los espacios medulares aumentan de tamaño, pero hasta las 10 semanas y media no aparecen neutrófilos en ellos. A partir de la 14ª semana y hasta el término, las células granulocíticas más abundantes en los espacios de la médula ósea del feto son los neutrófilos. Los neutrófilos y los macrófagos proceden de una célula precursora común, pero los macrófagos aparecen antes que los neutrófilos en el feto, primero en el saco vitelino, el hígado, los pulmones y el encéfalo, antes de que se hayan formado las cavidades de la médula ósea.
El factor estimulante de las colonias de granulocitos y el factor estimulante de las colonias de macrófagos se expresan en el hueso fetal en desarrollo ya durante la sexta semana de gestación y en el hígado fetal hacia la octava semana. El factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos y el factor de las células precursoras también se encuentran ampliamente distribuidos en los tejidos fetales humanos. Sin embargo, no parece que los cambios en la expresión de ninguno de estos factores o de sus receptores específicos sea la señal para la producción fetal de neutrófilos o macrófagos, ya que dichas señales aún no se han identificado. Hasta el tercer trimestre hay pocos neutrófilos en la sangre fetal. El recuento medio de neutrófilos circulantes es de 0 a 500 por milímetro cúbico en fetos de 20 semanas de gestación. Aunque los neutrófilos maduros son escasos, las células progenitoras capaces de generar clones de neutrófilos son abundantes en la sangre fetal. Cuando se cultivan in vitro en presencia de factor estimulante de las colonias de granulocitos recombinante, maduran formando grandes colonias de neutrófilos. La función fisiológica del factor estimulante de las colonias de granulocitos consiste en la regulación al alza de la producción de neutrófilos, como parece que sucede en los fetos, neonatos y adultos. Por tanto, la escasa cantidad de neutrófilos circulantes existente en el feto humano durante el segundo trimestre podría deberse en parte a una baja producción de factor estimulante de las colonias de granulocitos. Los monocitos aislados de la sangre de los adultos producen factor estimulante de las colonias de granulocitos cuando son estimulados con distintos mediadores de la inflamación, como el lipopolisacárido bacteriano o la interleucina 1. Por el contrario, los monocitos aislados de la sangre o de órganos de fetos de hasta 24 semanas de gestación solo generan pequeñas cantidades de proteína factor estimulante de las colonias de granulocitos y de ácido ribonucleico mensajero tras su estimulación por lipopolisacáridos o interleucina 1. A pesar de ello, los receptores de factor estimulante de las colonias de granulocitos en la superficie de los neutrófilos de recién nacidos y su afinidad por dicho factor son similares a los del adulto. En el feto, las acciones de los factores granulocitopoyéticos, factor estimulante de las colonias de granulocitos, factor estimulante de las colonias de macrófagos, factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos y el factor de células madre, no se limitan a la hematopoiesis. En distintas zonas del sistema nervioso central y del aparato gastrointestinal del feto existen receptores para cada uno de estos factores, con un patrón de expresión que cambia con el desarrollo. Además de las funciones conocidas en relación con la hematopoiesis, estos factores llevan a cabo otras actividades importantes durante el desarrollo. Trombopoiesis fetal. La producción plaquetaria tiene lugar a partir de dos grupos de células. Progenitores de los megacariocitos y megacariocitos. Los progenitores de los megacariocitos pueden subdividirse en unidades formadoras tempranas de megacariocitos, BFUMK, que son progenitores de megacariocitos primitivos, y las unidades formadoras de colonias de megacariocitos, TFUMK, que son mucho más diferenciadas. Las unidades formadoras tempranas de megacariocitos producen grandes colonias multifocales que contienen más o igual a 50 megacariocitos, mientras que las unidades formadoras de colonias de megacariocitos generan colonias unifocales mucho más reducidas, 3 a 50 células por colonia. Las colonias producidas por las unidades formadoras tempranas de megacariocitos de origen fetal contienen un número de megacariocitos significativamente mayor que las de origen adulto, lo que ha hecho pensar que serían células algo más primitivas. Los megacariocitos se identifican por sus características morfológicas, ya que sufren endorreduplicación, lo que resulta en células de gran tamaño con núcleos polipoides. A diferencia de los progenitores de megacariocitos, los megacariocitos no pueden generar clones, sino que maduran progresando desde células mononucleares de pequeño tamaño a grandes células poliploides. La poliploidía de los megacariocitos, el número de series de cromosomas completos, del adulto normal es de 16N, pero en el feto y el recién nacido la poliploidía y el tamaño de los mismos es menor. Sin embargo, la concentración de megacariocitos en la sangre del cordón umbilical es mayor que en la sangre del adulto. Los megacariocitos de gran tamaño generan más plaquetas que los pequeños.
Por tanto, se asume que los megacariocitos de los recién nacidos producen menos plaquetas que los del adulto. No se conocen con precisión los procesos que intervienen en la producción y liberación de las plaquetas a partir de los megacariocitos. Se ha propuesto que los megacariocitos formarían yemas, las proplaquetas, que se liberarían en forma de plaquetas desde la médula ósea. Otra posibilidad es que las plaquetas se liberen sobre todo a partir de los megacariocitos pulmonares, debido a las fuerzas de cizallamiento. La trombopoyetina es el regulador fisiológico de la producción de plaquetas y actúa como un estimulador de todas las fases del crecimiento y maduración de los megacariocitos, ver tabla 446, 1. El gen que codifica la trombopoyetina se encuentra en el brazo largo del cromosoma 3. El ácido ribonucleico mensajero de la trombopoyetina se expresa sobre todo en el hígado, el riñón y, con menor intensidad, en el estroma de la médula ósea. La trombopoyetina es principalmente un regulador de la producción de plaquetas, aunque no es esa su única función. La trombopoyetina estimula la proliferación y la supervivencia no solo de los progenitores de los megacariocitos, sino también de los progenitores eritroides, mieloides y pluripotenciales. La trombopoyetina recombinante mantiene el crecimiento de las colonias de megacariocitos en los recién nacidos y en los niños. Las células progenitoras de los recién nacidos prematuros son más sensibles a la trombopoyetina recombinante que las de los recién nacidos a término. Eritropoiesis fetal. De modo parecido a la producción hematopoyética de otras estirpes celulares, la eritropoiesis fetal es regulada por factores de crecimiento producidos por el feto, no por la madre. La eritropoyetina no cruza la placenta humana, por lo que la estimulación de la producción de eritropoyetina materna no se traduce en una estimulación de la producción de glóbulos rojos fetales, y la supresión de la eritropoiesis materna por hipertransfusión no inhibe la eritropoiesis fetal. No está claro hasta qué punto los mecanismos que regulan la eritropoiesis en los adultos se encuentran operativos en el feto. De todos los factores conocidos que estimulan la eritropoiesis, ninguno desempeña un papel regulador más importante que la eritropoyetina, una glucoproteína de 30 a 39 kilodaltons que se une a receptores específicos de la superficie de los precursores eritroides, en los que estimula la diferenciación y la maduración clonal hacia eritrocitos maduros. La regulación de la expresión del gen eritropoyetina depende de un mecanismo sensible al oxígeno. La producción del ácido ribonucleico mensajero de la eritropoyetina está regulada por elementos de acción cis de las regiones promotora y 3 facilitadora que responden a la hipoxia. Existen 2 factores, el factor nuclear hepático 4 y el factor inducible por la hipoxia, que muestran una activación de la transcripción por la acción de la eritropoyetina y de otros genes inducibles por la hipoxia. El factor nuclear hepático 4 se une a las regiones promotora y facilitadora del gen de la eritropoyetina. El factor inducible por la hipoxia es un factor de transcripción básico hélice-asa-hélice formado por subunidades factor inducible por la hipoxia alfa y factor inducible por la hipoxia beta que se unen a elementos de acción cis en respuesta a la hipoxia e inducen la transcripción de la eritropoyetina. El factor inducible por la hipoxia se expresa en muchas células e interviene en la estimulación de la producción de distintas proteínas reguladas por el oxígeno, entre las que se encuentra el factor de crecimiento endotelial vascular. Cuando las concentraciones de oxígeno son normales, el factor inducible por la hipoxia alfa parece expresarse de forma constitutiva y degradarse con rapidez. La estabilidad del ácido ribonucleico depende del sistema de degradación del proteasoma de la ubiquitina. La inhibición de este sistema incrementa las concentraciones de factor inducible por la hipoxia y de eritropoyetina, incluso en condiciones de normooxigenación. El hígado fetal produce eritropoyetina durante el primer y segundo trimestre, sobre todo a partir de las células de origen monocitario y macrofágico. Tras el nacimiento, el sitio anatómico de producción de eritropoyetina se traslada al riñón. Se desconoce el estímulo específico que determina este cambio de lugar, si bien podría estar relacionado con el aumento de la presión de oxígeno arterial durante el nacimiento. La modificación epigenética de la expresión de genes también podría desempeñar un papel, ya que parece que los genes hepáticos y renales de la eritropoyetina son metilados en diferente grado.
Aunque en el riñón fetal humano puede encontrarse ácido ribonucleico mensajero y proteína eritropoyetina, no se sabe si la producción en este órgano es importante desde un punto de vista biológico. Sin embargo, parece que la producción renal de eritropoyetina no es esencial para la eritropoiesis fetal normal, como lo demuestran las concentraciones séricas de eritropoyetina y los hematocritos normales que se encuentran en los fetos anéfricos. Hemoglobinas en el feto y en el recién nacido. El desarrollo evolutivo de las proteínas transportadoras de oxígeno, es decir las hemoglobinas, ha ido aumentando la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. La combinación del oxígeno con la hemoglobina y su disociación de la misma se llevan a cabo sin ningún gasto de energía metabólica. La hemoglobina es una proteína formada por grupos hemo que contienen hierro y la proteína globina. La interacción dinámica entre el hemo y la globina proporciona a la hemoglobina propiedades únicas para el transporte reversible de oxígeno. La molécula de hemoglobina es un tetrámero compuesto por dos pares de cadenas de polipéptidos, cada una de las cuales está unida a un grupo hemo. Las cadenas polipeptídicas de las distintas hemoglobinas son químicamente diferentes. La principal hemoglobina del adulto normal consta de un par de cadenas polipeptídicas alfa y otro par de cadenas polipeptídicas beta, por lo que se representa como alfa 2 beta 2. En el feto, la hemoglobina más importante, hemoglobina fetal, compuesta por dos cadenas de globina alfa y dos cadenas gamma, se representa como alfa 2 gamma 2. Las diversas cadenas de globina difieren tanto en el número como en la secuencia de sus aminoácidos, y la síntesis de estas cadenas depende de genes diferentes, figura 446, 5. Dos conjuntos de genes de las cadenas alfa se encuentran en el cromosoma humano 16. Dos pares de alelos proporcionan la información genética para la estructura de la cadena alfa. Los genes beta, gamma y delta se encuentran íntimamente relacionados en el cromosoma 11. En los eritrocitos de los embriones, fetos, niños y adultos pueden detectarse normalmente 6 tipos distintos de hemoglobina. Las hemoglobinas embrionarias GOER-1, GOER-2 y Portland, la hemoglobina fetal y las hemoglobinas adultas HA2. La migración electroforética de las hemoglobinas varía en función de sus respectivas estructuras químicas. El momento de aparición y la proporción relativa de estas proteínas depende de complejos procesos del desarrollo. Hemoglobinas embrionarias. La sangre de los embriones de pocos días contiene dos hemoglobinas que migran lentamente, llamadas GOER-1 y GOER-2, así como la hemoglobina Portland, cuya movilidad es similar a la de la hemoglobina fetal. Las cadenas Z de la hemoglobina Portland y la hemoglobina GOER-1 tienen una estructura muy similar a la de las cadenas alfa. Las dos hemoglobinas GOER contienen un tipo peculiar de cadena polipeptídica, la cadena epsilon. La hemoglobina GOER-1 posee una estructura Z2 epsilon 2, la hemoglobina GOER-2 posee una estructura alfa 2 epsilon 2, y la de la hemoglobina Portland es Z2 gamma 2. En los embriones de 4 a 8 semanas de gestación, las hemoglobinas predominantes son las GOER, que desaparecen hacia el tercer mes. Hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal contiene cadenas polipeptídicas gamma en lugar de las cadenas beta de la hemoglobina adulta. Su resistencia a la desnaturalización por las bases fuertes permite determinar la presencia de eritrocitos fetales en la circulación materna, prueba de Klein-Auer-Bethke. A partir de la 8ª semana, la hemoglobina predominante es la hemoglobina fetal, que hacia la 24 semana representa el 90% de la hemoglobina total. Durante el tercer trimestre disminuye gradualmente, de manera que al nacimiento la proporción media de hemoglobina fetal es del 70%. La síntesis de hemoglobina fetal disminuye con rapidez después del nacimiento, figura 446, 7, y a los 6 a 12 meses de vida solo se encuentran cantidades residuales. Es posible detectar menos de un 2% mediante desnaturalización con álcalis en niños mayores y adultos. Hemoglobinas del adulto. Hacia la 24 semana de gestación, la hemoglobina adulta representa el 5 a 10% de la hemoglobina total. A partir de ese momento, se produce un incremento gradual de forma que al final del embarazo la hemoglobina adulta es de alrededor del 30%. A los 6 a 12 meses de edad aparece el patrón normal de hemoglobina adulta.
El componente menor de esta hemoglobina, la hemoglobina A2, contiene cadenas delta, por lo que su estructura es alfa 2 delta 2, y solo se detecta cuando la cantidad de hemoglobina adulta es significativa. Al nacimiento, la proporción de hemoglobina A2 es menos de 1%, pero a los 12 meses de edad alcanza su nivel normal, de 2 a 3,4%. Durante el resto de la vida, el cociente normal entre hemoglobina adulta y hemoglobina A2 es de alrededor de 31. Relaciones normales entre las hemoglobinas. Durante la vida fetal y la primera infancia existe una relación inversa entre las velocidades de síntesis de las cadenas gamma y beta y la cantidad de hemoglobina adulta y hemoglobina fetal. Esta relación se ha atribuido a un mecanismo interruptor similar a los mecanismos de regulación genética de las bacterias, pero no se conocen con precisión los procesos biológicos y del desarrollo que dirigen la transición desde la síntesis predominante de cadena gamma en el útero al predominio de cadena beta después del nacimiento. No está claro si estos mecanismos implican una inhibición o una facilitación genética selectiva. El aumento de la proporción alfa 1 sobre alfa 2 que se produce después de la semana 36 de gestación se corresponde con una rápida disminución de la síntesis de globina gamma, lo que indica que estos cambios podrían estar regulados por un mecanismo molecular coordinado. La selección diferencial y la mayor producción de precursores de eritrocitos procedentes de las células de la unidad formadora de explosiones eritroides conllevan una producción considerable de hemoglobina fetal, y ello podría explicar el incremento de las concentraciones de hemoglobina fetal que se observa en muchas anemias hipoproliferativas y hemolíticas. Otras explicaciones alternativas podrían estar relacionadas con la regulación epigenética más básica a través de procesos de metilación y de acetilación de las secuencias del ácido desoxirribonucleico que flanquean los complejos genéticos de la hemoglobina. Alteraciones de la hemoglobina asociadas a enfermedad. Como las hemoglobinas que contienen cadenas Z solo se encuentran en las fases muy iniciales de la vida intrauterina, su interés en el pasado era sobre todo teórico. Ha aumentado el interés por el método cada vez más extendido de aislamiento de ácido desoxirribonucleico fetal libre en la circulación materna, lo que permite el diagnóstico fetal no invasivo de una variedad de rasgos genéticos, como la positividad RhD, antígeno Rhesus-D, en el feto de una madre RhD negativa. Además, en algunos recién nacidos con trisomía 13 se han detectado pequeñas cantidades de hemoglobinas Goer, mientras que en recién nacidos muertos con talasemia alfa homocigota se encuentran concentraciones elevadas de hemoglobina Portland. La concentración de hemoglobina fetal depende de varios factores. Como sus cifras son elevadas durante el primer año de vida, es importante conocer su progresiva reducción normal, ver figuras 446, 6 y 446, 7. En las personas heterocigotas para la talasemia beta, rasgo talasémico beta, la disminución de la hemoglobina fetal tras el parto se retrasa y alrededor del 50% de estas personas mantienen concentraciones elevadas de hemoglobina fetal, más de 2%, en etapas avanzadas de la vida. En la talasemia homocigota, anemia de Coley, y en la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, hay una presencia característica de grandes cantidades de hemoglobina fetal. En los pacientes con hemoglobinopatías importantes de la cadena beta, drepanocitosis hemoglobina homocigota S, hemoglobina SC hemoglobina drepanocítica C, suele identificarse un aumento de hemoglobina fetal, sobre todo durante la infancia. Los recién nacidos prematuros tratados con eritropoyetina humana recombinante generan mayor cantidad de hemoglobina fetal durante la eritropoiesis activa. En muchas enfermedades asociadas a alteraciones hematológicas, tales como anemias hemolíticas, leucemia y anemia aplásica, se producen elevaciones moderadas de hemoglobina fetal porque una población menor de eritrocitos contiene cantidades mayores de la misma. En los síndromes de talasemia alfa pueden encontrarse tetrámeros de cadenas gamma, gamma 4 hemoglobina de Bart, o de cadenas beta, beta 4, hemoglobina H. La alteración de la concentración normal de hemoglobina A2, 2 a 3,4%, es rara en el adulto. En la mayoría de las personas con rasgo talasémico beta y en los pacientes con anemias megaloblásticas secundarias a deficiencias de vitamina B12 o ácido fólico se encuentran valores más de 3,4%.
En enfermos con anemia ferropénica, ver capítulo 455, y con talasemia alfa, ver capítulo 462, se observan valores menores de lo normal de hemoglobina A2. Vida media de los hematíes fetales y del recién nacido. En general, la concentración máxima del hematócrito durante la vida se encuentra en el momento del parto y la mínima a las 10 semanas. Los motivos de esta rápida disminución son complejos, pero se ha sugerido que un componente importante es la menor vida de los hematíes fetales o neonatales. En concreto, la duración de la vida de los hematíes durante el periodo fetal y neonatal se considera en general mucho menor que los 120 días que duran los hematíes en los adultos normales. Los estudios realizados con hematíes marcados con cromo 51CR, en la década de 1960, permitieron estimar una duración media de 60 a 90 días. El tiempo de extinción es el número de días tras la transfusión de hematíes marcados en el que se pierde por completo el marcaje de los hematíes circulantes, lo que permite estimar la duración máxima de los hematíes. Los estudios recientes indican que el tiempo de extinción de los hematíes fetales o neonatales es parecido al de los adultos. Por ejemplo, los hematíes fetales que se transfunden a una madre con avo compatible en una transfusión fetomaterna tienen un tiempo de extinción de 120 días. Además, los hematíes obtenidos de neonatos, marcados con biotina y que se vuelven a transfundir al neonato, tienen un tiempo de semidesaparición parecido al de los eritrocitos de donante adulto. Es posible que algún porcentaje de los hematíes fetales sobreviva 120 días y luego se elimine por el vaso al envejecer, igual que sucede en adultos sanos, mientras que otros hematíes son eliminados de forma prematura por un proceso activo. Una posible explicación de este proceso activo es la neocitólisis, que es la eliminación activa de los eritrocitos jóvenes que se generaron en condiciones de hipoxia relativa, tras unas condiciones de normoxia o hiperoxia. La neocitólisis es el proceso mediante el cual el hematócrito alto de las personas aclimatadas a las alturas disminuye con rapidez, cuando descienden al nivel del mar, un proceso análogo en cierto sentido al cambio de la saturación de oxígeno fetal a la postnatal. Será interesante determinar si la neocitólisis es realmente un regulador importante de la duración de los eritrocitos y la producción de bilirrubina tras el parto y si ese proceso explica el llamativo descenso del hematócrito, con un tiempo de extinción de los hematíes normal en la fisiología neonatal humana.